Para Rusia, el reciente ataque ucraniano a la de Kursk fue planificado y realizado con el consentimiento de Estados Unidos y Europa y puede provocar que el ejército de Rusia tome medidas más agresivas, y no solo contra Ucrania, aumentando el riesgo de una escalada de la situación. En el occidente colectivo ya han comenzado a escucharse los temores de una posible represalia y advierten a Ucrania que el ejército ruso muy pronto podría entrar en Kiev. Si nos permite unos minutos de su tiempo, lo pondremos al tanto sobre este acontecimiento geopolítico de importancia y sus posibles consecuencias. El pasado 6 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una atrevida incursión en la región de Kursk, territorio ruso. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, dijo que el 6 de agosto a las 5:30 horas, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania de hasta 1000 personas pasaron a la ofensiva con el objetivo de apoderarse del territorio en la región de Kursk. Su avance hacia el interior del territorio ruso ha sido detenido, señaló. Los ataques aéreos, las fuerzas de misiles, el fuego de artillería y las acciones activas de las unidades que cubren la frontera estatal del grupo de tropas en dirección Kursk impidieron que la invasión ucraniana avanzara más profundamente en el territorio de la Federación Rusa. Las tropas ucranianas fueron derrotadas en las zonas de Basovka, Surabka, Yunakovka, Belovody, Kishanitsa, Korchakovka, Novaya Sich, Pavlovka y Gorodiche Sumy. Los propagandistas militares ucranianos también escriben que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron ocupar Susa y ni siquiera se acercaron a Korenevo. Se informa también que los veteranos del PMC Wagner, como parte de varias unidades del Ministerio de Defensa, comenzaron a destruir a los ucranianos en la región de Kursk. Esto incluye el grupo Aida de las Fuerzas Especiales Akhmat de las Fuerzas Armadas de Rusia, que no debe confundirse con el Akhmat de la Guardia Rusa. Anteriormente se informó que una parte importante del destacamento son veteranos de los Wagners. El presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, ordenó abrir un caso penal por el atentado y precisó que fueron atacados edificios residenciales y administrativos, junto con instalaciones de infraestructura civil. El presidente ruso, Vladimir Putin, al comentar la situación en la región de Kursk, afirmó anteriormente que el régimen de Kiev había emprendido otra provocación a gran escala y estaba disparando indiscriminadamente, incluso contra objetivos civiles. La Unión Europea y Estados Unidos apoyaron el ataque de Ucrania a la región de Kursk, lo que aumentó el descontento en Rusia. Para Farhan Haq, representante oficial adjunto del secretario general de la ONU, el ataque del ejército ucraniano a la región de Kursk aumenta el riesgo de una escalada alarmante de la situación. El representante de la Comisión Europea para Cuestiones de Política Exterior, Peter Stanow, destacó el derecho de Ucrania a defenderse de la agresión, comentando la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk de la Federación Rusa. En su declaración, Stanow enfatizó que Ucrania tiene el derecho legal de defenderse, incluso golpeando al agresor en su territorio, citando el derecho internacional. La posición de la Comisión Europea fue apoyada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que también confirmó el derecho de Ucrania a la autodefensa. Los representantes del Departamento de Estado dijeron que Estados Unidos está en contacto constante con el gobierno ucraniano en relación con los combates en la región de Kursk y considera el ataque de Kiev una decisión soberana de Ucrania. Por su parte, la Duma estatal rusa afirmó que la operación ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk fue preparada en colaboración con los servicios de inteligencia británicos. Así lo informó Dalvis Jagosev, miembro del Comité de Seguridad de la Duma estatal. El diputado afirmó en una entrevista con RIA Novosti que Gran Bretaña participó en todos esos ataques y se podía escuchar el habla en inglés. Jagosev expresó su indignación por la actividad de los llamados halcones en varios países que, según sus palabras, no quieren la paz y buscan encender las llamas de la confrontación. El parlamentario también advirtió sobre una posible respuesta estratégica que sería muy dolorosa tanto militar como políticamente. ¿Pero qué busca Ucrania y Occidente al lanzar este ataque en territorio ruso? ¿Y cuáles serán las posibles consecuencias del mismo? Según corresponsales militares,
las fuerzas ucranianas entraron en el territorio de la región de Kursk en la mañana del 6 de agosto. En la tarde del 7 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron tomar el control de al menos 11 asentamientos, incluida la estación de medición de gas de Susa, que suministra aproximadamente la mitad del suministro de gas de Gazprom a Europa. Lo que promueve la idea de que sus intenciones eran cortar este suministro importante, para provocar un aumento en los precios del gas a Europa y pérdidas a la economía rusa. Pero para el analista británico Alexander Mercouris, los ataques de las tropas ucranianas en territorio ruso convencerán a Moscú de que es imposible negociar la paz. El experto afirmó que los ucranianos continúan atacando territorio ruso, por lo que es poco probable que ahora los rusos consideren que las negociaciones sean una buena idea, y esto los convencerá aún más de que los ucranianos son un socio de negociación imposible e inaceptable. Como señaló Mercouris, desde el punto de vista de Kiev, sería un gran error creer que las acciones militares agresivas contra Moscú fortalecerán la posición negociadora de Ucrania en caso de un posible acuerdo diplomático. Estas medidas suicidas de las autoridades de Kiev no harán más que empeorar la situación de la República, advirtió el analista. En tanto, el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, afirmó que, a partir de ahora, la operación militar especial debe adquirir un carácter abiertamente extraterritorial. Ya no se trata solo de una operación para recuperar sus territorios oficiales y castigar a los nazis. Es posible y necesario ir a las tierras de la Ucrania aún existente. A Odessa, a Kharkov, a Dnepropetrovsk, a Nikolaev. A Kiev y más allá, afirmó el exmandatario. Medvedev calificó el intento de incursión ucraniano de operación terrorista de los ucronazis y aseveró que los objetivos de la acción del régimen de Kiev han quedado en evidencia, destacando que las razones y los objetivos de la operación terrorista de los ucronazis en la provincia de Kursk incluyen el deseo de mostrar los restos de sus cada vez más reducidas fuerzas a sus amos para recibir una nueva ración de dinero y armas. Al mismo tiempo señaló que las fuerzas ucranianas buscaban alejar a las fuerzas rusas de la línea principal de confrontación hacia Kursk y Belgorod, y debilitar así la confrontación en el frente. Por esto, según Medvedev, es necesario extraer una seria lección de lo ocurrido y cumplir lo que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, prometió al comandante supremo en jefe, Vladimir Putin, derrotar y destruir sin piedad y lo antes posible al enemigo. Como vemos, la desesperada decisión de Ucrania de atacar territorio ruso va a provocar una dura respuesta por parte de los rusos, empeorando su ya precaria situación.